Buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a aquellos que vienen por primera vez a este lugar, aquellos que ya nos visitan de continuo en continuo, también les doy la bienvenida. Aquellos que están en el internet, reciban un saludo de un servidor. ¿Qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Jesús que sea el que nos hable el día de hoy, que nos ayude a entender el mensaje en una forma muy sencilla, pero que todos podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas? Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu bendición y por tu presencia. Se siente muy palpable tu presencia en este lugar. Podemos sentirla y sentir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú quites el sueño, que despejes nuestra mente, que nos hables con claridad y que ayudes a tu siervo, Señor, para poder dar la palabra que tú has puesto en este corazón, Señor, para poderla expresar, para poderla dar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema, la bendición de perseverar en la prueba. Yo quisiera con ustedes leer un texto en Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vuelvo a leer el texto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo creo que en este lugar hay muchas personas que aman a Cristo. Amén. Quiero decirles que estamos afrontando problemas muy difíciles en este tiempo. Los tiempos nos han alcanzado y vemos dificultades, problemas, tumultos, aflicciones por doquier. Y dice la Escritura que llegarán tiempos muy peligrosos, complicados. Y en esos tiempos tan complicados, pues también será un tiempo de mucha tentación. Entonces, quiero decirte que la iglesia va a ser desafiada ante tantos problemas sociales y ante tantos problemas espirituales. Usted y yo vamos a ser desafiados, usted y yo vamos a tener prueba, por lo que es importante velar. Porque si no lo hacemos, pues va a ser muy fácil que usted y yo podamos caer. Dice la Escritura también, en el mismo autor de Santiago, nos dice que nosotros debemos estar muy gozosos cuando estamos sometidos a muchas pruebas. La verdad que es muy difícil cuando nosotros tenemos pruebas, tenemos dificultades. ¿Quién se goza? Sin embargo, pues la prueba produce mucha paciencia y pues nosotros debemos de confiar en Dios. Por eso es que la Escritura dice bienaventurado. Esta palabra de bienaventurado quiere decir feliz, felicísimo, afortunado, acertado. Y la verdad es que dentro de todas las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, 3 al 11, que usted los ha leído en su casa, en la Biblia, pues hay una más: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. En Mateo capítulo 5, como lo dije hace un momento, están todas aquellas bienaventuranzas que la verdad, independientemente de las circunstancias, el hombre permanece feliz. Bienaventurados son aquellos que lloran,
Bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de Jesucristo. Ellos serán felices, serán bienaventurados, serán bendecidos, y son personas que independientemente de las circunstancias son dichosos, son dichosos. La palabra bienaventurado la he encontrado yo al escudriñar la Sagrada Escritura en los Salmos. Bienaventurado, dice la Escritura, bienaventurado una y otra vez. Lo he encontrado en el libro de Proverbios una y otra vez, bienaventurado. En el libro de los profetas también he encontrado esta palabra de bienaventurado. Qué preciosa es la palabra cuando nos alienta y cuando nos dice que somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos. En el Nuevo Testamento, esta palabra de bienaventurado está aproximadamente 50 veces en el Nuevo Testamento. Aquí la Escritura nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación se refiere a una prueba. Todos sabemos y estamos sobreentendidos que la tentación es una prueba. Sin embargo, en el libro de Santiago nos habla que la tentación se refiere a una trampa en la cual a usted lo puede conducir a pecar. Es una trampa que a usted lo puede conducir a pecar. ¿Quién es el agente principal de la tentación? Usted lo sabe, yo lo sé. Entonces, debemos comprender quién es el agente principal que pone la tentación, que pone la trampa, que pone el engaño, y es Satanás. Es el diablo, la serpiente antigua. En el libro del Génesis usted puede comprender entre los primeros hombres en el huerto del Edén, Adán y Eva, estaban viviendo sin contaminación, vivían una vida en santidad, en comunión. Dios los visitaba en la tarde, Dios estaba con ellos. Sin embargo, el tentador vino y los hizo caer por medio del engaño. Usted puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3 del 1 al 6, esta parte tan interesante en la cual nos deja ver que el tentador está ahí desde siempre. Y dice en el Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que pues el tentador se acercó para tentarle, atraerle, seducirle y a través de la concupiscencia ceder la voluntad y provocar la caída. Entonces, este agente llamado tentador tentará a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los que estamos presentes, inclusive a un servidor, para que nos desanimemos, para que nos apartemos de Dios, para que nos pongamos tristes, para que digamos en nuestro corazón: no se puede, nadie puede, para que nos vayamos desilusionados y para que digamos nosotros: todo es una mentira. Sin embargo, quiero decirte que esto no es así, porque Dios siempre ha estado con nosotros desde el principio. Dios siempre estará con nosotros, aunque nosotros no lo veamos.
Un ejemplo está en la Sagrada Escritura cuando le habló a Caín, le dijo, no lo hagas. Y después que cometió la falta, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Entonces Dios está ahí y estará con nosotros siempre. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Quiénes son los que soportan la tentación? Pues esas personas, esos cristianos son los bienaventurados, son dichosos y felices. Son aquellas personas que perseveran con paciencia las dificultades, las adversidades, las aflicciones, las trampas, el engaño de esta vida y aún sufren cárceles. Sí, querido hermano, querido oyente, si tú quieres buscar de Dios, pues no dudes que hasta la cárcel puedas llegar por testificar de Jesucristo, y ahí es cuando seremos probados, usted y yo, pero la verdad es que cuando estamos confiados en Cristo salimos victoriosos. Salimos victoriosos de las presiones porque somos fieles, somos fieles. Jesús dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. No temas lo que vas a padecer. Algunos van a ser echados en la cárcel, pero tú sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, la Biblia nos menciona que estas personas que soportan la tentación son personas que han entregado su vida para vivir en santidad, para trabajar en la obra que Dios les ha puesto en sus manos y los ha dotado de talentos, los ha dotado del Espíritu Santo, los ha dotado de una grande bendición y de una grande gracia para poder agradar a su Señor y poder trabajar en su obra. Estas personas son las que están luchando contra las trampas del tentador, contra Satanás. Estas personas no están luchando contra el pecado en sí, porque estas personas son apartadas del pecado y han muerto al pecado. Estas personas son verdaderos cristianos que están soportando la tentación. Tenemos un gran ejemplo en la Sagrada Escritura, cómo es que Jesús soportó esta grande tentación. Dice la Escritura en Mateo 4, del 1 al 11, usted lo puede leer en su casa. Y nos damos cuenta que Satanás, el diablo, tentó a Jesús ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces. Y dice la Escritura que Satanás le mostró todos los reinos de este mundo a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, Entonces Jesús resistió cuando estaba en ayuno, cuando estaba buscando consagrarse más a Dios, y le resistió de tal manera que el diablo le dejó y vinieron los ángeles y le servían. Imagínense la grande bendición cuando uno resiste la prueba. Vienen los ángeles de Dios para servirte y para darte fuerzas y para darte sus bendiciones y la confianza para que tú sigas adelante. Así como Jesús tuvo tentaciones, 3 tentaciones, pues nos damos cuenta usted y yo que las tentaciones vienen una, otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Pero quiero decirte que detrás de la tentación, detrás de la prueba, detrás de la lucha está la bendición de parte de Dios. Y muchos que van a buscar por primeramente a Dios, cuando están buscando y están convictos de pecado y que es necesario buscar a Jesús, ellos se dan cuenta de la lucha recia, de que no es fácil, pero cuando son aquellos vencedores pueden ser libres y pueden seguir adelante confiando en su Señor. Amén.
Si nosotros quisiéramos comprobar la autenticidad de un vaso de cristal, aquí tengo uno. Si quisiéramos ver si verdaderamente es auténtico un cristal de plomo, pues simplemente le damos un sonido e inmediatamente escuchamos una vibración. ¿Y cómo sabemos que es auténtico? Porque este vaso ha pasado por medio del fuego y entonces se escucha su sonido. De la misma manera Jesús, de la misma manera Dios nos prueba a nosotros y tenemos que pasar por fuego para ser auténticos cristianos, para ser auténticos delante de Dios. Y de esta manera somos probados y se deja escuchar el sonido y la alabanza a Dios. ¿Recuerdan la vida de Job? Que él fue probado por fuego. El enemigo, el tentador, lo sabía. Y la verdad es que quiero decirte que Dios no está interesado en ver caer a las personas, a los hombres o al cristiano, al que cree en Dios. No está interesado en eso, en verlo caer. Dios está interesado en que usted, independientemente de las circunstancias, le busque en medio de la prueba, en medio de la tentación. Usted le busque a Dios, se consagre a Dios, usted esté orando a Dios, se meta con Dios. Dios está buscando que usted persevere en medio de la tentación y que usted salga victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Cristo. De esta manera triunfó Jesús. Podemos comprender que Dios prueba, pero el diablo tienta al pecado, tienta a lo malo. ¿Cuál es la instrucción que nos dejó Jesús cuando hemos leído los evangelios, usted y yo? Al final de los evangelios, Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no caigáis en tentación. Y dice que a Jesús le gustaba ir a un lugar preferido que se llama el Monte de los Olivos. En una semana antes de morir, de ser llevado a la cruz, el Señor Jesucristo les estaba hablando a sus discípulos de que era necesario orar porque estaban en mucha tensión y porque Jesús sería entregado y llevado a la cruz. En ese momento, cuando estaba la situación tensa, los discípulos estaban quizás distraídos, viendo a ver quién era el mayor de ellos. Esto lo puede ver usted en Lucas capítulo 22, versículo 40. Usted puede leer ahí el pasaje completamente. Estaban en esa situación los discípulos. En ese momento también Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para que seas zarandeado como a trigo. Jesús estaba explicando detalladamente cómo iba a morir y cómo iba a ser entregado por sus verdugos y que las escrituras se tenían que cumplir en él. Sin embargo, lo que le dieron los discípulos fueron unas espadas. No estaban viendo lo espiritual, y por eso Jesús les dijo una y otra vez que oraran. Es importante orar. Jesús oró fervientemente en el huerto de los olivos. Jesús estaba por recibir la copa de la ira del Padre. Él iba a recibir toda la ira por nuestros pecados, por nuestras maldades, toda la inmundicia del mundo la iba a recibir. Porque dice la Escritura que el que no conoció pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Y dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Bendito sea Dios por su sacrificio santo. Y esta es la bendición que usted y yo hemos recibido de parte de Jesús, porque Él salió victorioso, soportó la presión, soportó la tentación, soportó las trampas del enemigo. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando Jesús fue entregado para ser llevado a la cruz, ya los discípulos no iban a tener esa cobertura, esa oración que siempre Jesús hizo por los discípulos. Entonces Satanás iba a aprovechar ese tiempo en el cual iban a ser distraídos aún más los discípulos y Jesús iba a ser apartado de ellos. Satanás iba a aprovechar esa oportunidad para tentarlos y que su fe menguara, para que se desanimaran y para que se alejaran de Jesús. Qué terrible es esto. Por eso Jesús nos dice a usted y a mí: velad y entrar en oración. Y esta es la exhortación que hoy y siempre nos está haciendo el Señor Jesús, porque los problemas y las circunstancias de opresión cada vez se van a intensificar aún más. Y esta es una exhortación para la iglesia, esta es una exhortación para usted, esta es una exhortación de vital importancia, porque hay muchos que se olvidan de la oración y piensan que la oración no es de gran importancia. No saben que vamos a enfrentar más problemas, más tentaciones, mayores circunstancias difíciles. Por eso la exhortación que nos hizo Jesús es orar para que no entremos en tentación. Y lo mismo nos está diciendo Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En la misma oración de Jesús, cuando estabas haciendo la oración del Padre Nuestro, decía Él en Mateo capítulo 6, versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué estaba diciendo Jesús al Padre? Que Él también podría ser también tentado. Sin embargo, Él estaba orando al Padre y estaba enseñando a sus discípulos: líbranos de caer en la tentación, líbranos. Y orando es como nosotros podemos ser librados del tentador, del diablo, a través de la oración fervorosa, a través de la súplica, a través de la inspiración del Espíritu Santo que nos llena para decir palabras que lleguen al corazón de nuestro Señor, y para que podamos ser librados y poder resistir de las artimañas del enemigo, del diablo, de Satanás, y para ser guardados del mal. Gracias, Señor. Jesús siempre oró al Padre y les dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bendito es Jesús, porque Él oró siempre. Él está a la diestra del Padre actualmente. Él resucitó, Jesús resucitó y está orando por nosotros. Y seguramente está diciendo las mismas palabras que les dijo a sus discípulos: guárdalos del mal, para que no caigan en la tentación. Hay una grande bendición de soportar la tentación. Hay una grande bendición de soportar la tentación. Pero es de esperar que Satanás nos ataque a usted y a mí en las áreas más débiles. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es su área más débil? Satanás le va a atacar en el área que usted está más confiado o confiada. Satanás espera una oportunidad. Quisiera con usted compartir en este momento el capítulo 39 del Génesis. Y usted sabe, ese pasaje lo ha leído muchas veces y habla de José.
lo busca en su casa. Y dice la Escritura de la vida de José, que era el hijo de Jacob, era el hijo preferido de Jacob. Pero también tenía problemas. Tenía muchos problemas con sus hermanos porque le envidiaban. Porque él amaba a su padre y además vemos en esta parte de la Escritura que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas y fue vendido también por segunda vez en Egipto por un hombre importante en Egipto y fue mayordomo en Egipto. Pero había algo interesante en José, que todo lo que hacía con su mano prosperaba. Todo lo que hacía él era bendecido de parte de Dios. Y este hombre, Potifar, lo puso como administrador de su casa. Pero, dice la Escritura, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta que dice que la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Puso sus ojos en él. Satanás, el tentador, el diablo, va a poner sus ojos en usted y en mí para hacerlo caer. Y le dijo una palabra tan terrible. Esta mujer de Potifar le dijo a José: duerme conmigo. Le dijo: duerme conmigo. La segunda forma de que las personas puedan caer en la tentación nos lo dice Santiago, y es por medio de la concupiscencia. La concupiscencia es un fuerte deseo de hacer lo malo. Es un fuerte deseo de hacer lo malo, la concupiscencia. La concupiscencia va a provocar en usted, en su cuerpo, una actividad que va en contra de la voluntad de Dios. Esa es la concupiscencia. Y este tipo de carácter, este tipo de ser de la persona es fortalecido con los malos pensamientos, las imaginaciones y aún hasta de la codicia. Estas circunstancias dañan el alma, dañan el corazón, dañan la mente. Recordemos un ejemplo en 2 de Samuel 11:2 que habla de David. Usted lo lee en su casa. Dice la Escritura que vio una mujer. ¿Qué dice la Escritura? Vio una mujer que se estaba bañando. La Escritura no nos dice cuánto tiempo la estaba viendo, pero dice que vio a esta mujer que se estaba bañando. El hombre que dijo que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 y no caerían a ti, en el Salmo 91 se había apartado de la cobertura de Dios y ahora cayó en la tentación. Por eso es importante que usted y yo tengamos cuidado. Es importante que usted y yo meditemos en lo que estamos hablando el día de hoy. En lugar de ir a la guerra, dice la Escritura, se relajó. En esta pandemia que nosotros estamos pasando y que está por terminar, muchas personas se relajaron. En lugar de estar en sus casas orando, meditando, velando, en lugar de estar en la guerra, en lugar de buscar la instrucción de Dios, en lugar de estar vigilantes, en lugar de estar alertas, muchos fallaron. Muchos retrocedieron, muchos cayeron en la tentación porque abrían el internet y escuchaban mensajes que los confundió. Fueron tentados por el diablo y su fe menguó, porque yo escuchaba a muchas personas: es que en el internet nos están hablando cosas mejores, es que en el internet dijeron esto y dijeron lo otro y aquí no lo enseñan. Claro que sí lo enseñamos, porque está la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura. La fe menguó de ellos y se apartaron y fracasaron y ya no están con nosotros. Qué terrible es esto. La victoria de José, ¿cómo fue?
dijo José estas palabras: nada me ha reservado mi amo, mi señor Potifar, más que a ti, porque tú eres su mujer. E hizo una pregunta muy interesante: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Seguramente José se puso a orar cuando vio las insinuaciones, las pretensiones de la mujer de Potifar. Él se mantenía firme, él se mantenía en comunión con Dios ante las insinuaciones de esta mujer, hasta que lo tomó, de las ropas de José y lo forzó y lo atrajo hacia él. Lo forzó de tal manera que quería dormir con José. Imagínense cuántos pensamientos habrán pasado en la mente de José. La lucha, la resistencia. Si yo le preguntara en este momento cuántos pensamientos tiene usted en este momento, ¿cuántos contaría? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos pensamientos? En un estudio muy serio, los científicos encontraron que los pensamientos del hombre van entre 6,000 y 7,000 pensamientos por día. Imagínense la cantidad, de 6,000 a 7,000 pensamientos por día. Y muchos de esos pensamientos son negativos, son repetitivos. Y muchos de esos pensamientos son del pasado. Y muchos pensamientos esos del pasado no nos hacen bien, nos hacen daño. Por lo que es más importante estar velando y en oración para tener nuestra mente verdaderamente a la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces vemos en este ejemplo que José fue atacado por la tentación, la atracción, la seducción, la concupiscencia, y con estas circunstancias estaba debilitando la fe, o estaba menguando la fe de José. Sin embargo, ¿qué hizo José? Huyó. Nosotros también tenemos que huir de aquellas mujeres que hoy en día se visten con vestiduras escotadas, que muestran sus encantos y sus movimientos sensuales para engañar y seducir a sus víctimas. Usan la seducción para debilitar la voluntad y que las personas puedan ceder ante la tentación. Hay mujeres que son instrumentos del diablo, y no digo que los hombres también. Por eso usted y yo necesitamos orar fervientemente y constantemente como lo hizo José, porque yo soy seguro, aunque la Escritura no lo dice, que José estaba orando constantemente, y por eso salió victorioso, porque estaba en comunión con Dios, de tal manera que Dios lo bendijo y llegó a ser el segundo, ¿de quién? De Faraón. Usted lo sabe y lo ha leído en su Biblia. Hay una grande bendición de soportar, la tentación a través de velar y orar y de ser sobrios. Por lo que el cristiano tiene que tener una estabilidad espiritual y una comunión con Jesús. La Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, de esta manera: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Los cristianos, los verdaderos cristianos,
estaremos enfrentando diferentes pruebas, diferentes tentaciones. Pero quiero decirte algo, Dios no permitirá que suframos una tentación si no estamos preparados para ello. Dios nos va a preparar y nos va a pasar por la prueba para ser bendecidos. Esa es una gran verdad. El que pasa la prueba será bendecido. El que falla será llenado de remordimientos en su corazón. Pero quiero decirte que si tú has fallado, puedes volver otra vez con el autor y consumador de la fe, para que fortalezca tu fe, para que reafirmes tu fuerza y tu confianza en aquel que jamás nos va a dejar y que jamás seremos avergonzados por confiar en Él. En una ocasión, una persona se me acercó a mí y me dijo: ¿sabes qué? Estoy muy desanimado, muy triste. No tengo ganas de orar. Me pasó esto. Y le dije: no te preocupes. Ven y vamos a orar. Vamos a orar juntos. Y me dijo con preocupación: ¿sí puedo orar? Y le dije: sí. Sí podemos orar. Porque cuando estamos en esa circunstancia debemos buscar más a Dios, para no ceder a la tentación, para no ceder al pecado. Y es cuando más usted y yo necesitamos buscar de la protección de Dios, porque juntamente tendremos la salida para poder soportar. Bendito sea Dios. Y estas son las bendiciones cuando soportamos, permanecemos firmes. Y cuando permanecemos firmes somos socorridos de parte de Dios. Dice la Escritura: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro. Dice la Escritura en Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú estás pasando una prueba, si tú estás pasando por una dificultad difícil, tremenda, déjame decirte que Jesús soportó las tentaciones y tiene la experiencia y te entiende con perfección. Pero es necesario que tú corras a Él, que tú y yo vayamos a Él y que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. De esta manera la vida cristiana será victoriosa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser victoriosos? ¿Cuántos de ustedes quieren soportar las aflicciones, los sufrimientos? Entonces póngase a orar. ¿Ya no dijeron amén? Porque la verdadera fe se soporta a través del sufrimiento en todas las épocas y se mide con la conducta. Y dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces hay una gran bendición de soportar la tentación. ¿Cuáles son las bendiciones? Primeramente, guardar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón. Dice la Escritura en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y entrégasela a Dios. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. ¿Recuerdas cuando Judas salió de la cobertura de Dios? ¿Recuerdas cuando Judas se apartó de la voluntad de Dios? Dice la Escritura que Satanás entró en su corazón para vender al Señor Jesucristo. No fue guardado su corazón. Por eso, cuando nosotros resistimos a la tentación, la verdad es que nos dice que hay una grande bendición en guardar nuestro corazón. Y debemos entregar nuestro corazón a Dios. También hay una grande bendición cuando nosotros estamos afrontando las tentaciones. Guarda
Dios nuestros pensamientos, de los malos pensamientos, porque los pensamientos vienen miles en nuestros pensamientos, miles. Hay muchos pensamientos y Dios nos guarda. Hay pensamientos que son de Dios, hay pensamientos que son nuestros y hay pensamientos que son del diablo, que son del tentador, del que quiere atrapar tu vida, del que te quiere hacer caer. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura, tú lo has leído muchas veces, donde Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes qué piensan de mí? Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Era un pensamiento de Dios. Sin embargo, cuando le empezó a decir Jesús que iba a tener que ir a la cruz y morir y dar la vida en rescate por usted y por mí, le dijo Pedro: nunca tal te aconseja tal cosa, Señor. Y le reprendió. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas espirituales, porque no piensas en la obra de Dios, sino en la de los hombres. Hay pensamientos de Dios, hay pensamientos del tentador. Pero cuando nosotros estamos orando y en vela, podemos discernir qué ataque viene sobre nosotros, y nuestros pensamientos son guardados para no caer y guardados del mal. Dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, usted lo puede leer en su escritura, y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nuestros pensamientos tienen que ir a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos tienen que ir a la obediencia a Cristo. ¿Qué otra bendición nos da Dios cuando nosotros verdaderamente soportamos la tentación para ser bienaventurados? Guardar nuestra lengua. Hoy en día muchas personas hablan muchas cosas. De hablar a través de que la persona habla, verdaderamente tú vas a conocer el corazón de la persona. Dice la Escritura que nosotros debemos guardar nuestra boca, nuestra lengua. Dice la Escritura que el hombre malo del mal corazón saca las cosas malas, pero el hombre bueno del buen corazón saca los tesoros que hay en su corazón. Y nos dice la Escritura que de toda palabra ociosa que los hombres digan, de ellos darán cuenta en el día postrero. Así lo dice la Escritura. Entonces, qué importante es que usted y yo resistamos la tentación de hablar, de decir cosas que no convienen y que contaminan nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestra persona, y que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy estamos cursando o terminando una pandemia. ¿Por qué cree que Dios nos ha hecho a usted y a mí cubrirnos la boca con un cubrebocas? ¿No será que Dios nos está hablando algo espiritual para no hablar en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo? Y que callemos delante de Dios y que tengamos temor y que oremos: Señor, guarda nuestra lengua. ¿No nos dice la Escritura que seamos prontos para oír y tardos para qué? Para hablar. Pero a veces se nos olvida el mandamiento y somos ligeros y no hay temor en nuestro corazón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque también cuando está soportando la tentación vendrá la victoria. Y una de las formas de guardarse de la tentación es
Y recibir la bendición es guardar los ojos. Es guardar nuestros ojos. Los hombres serán sometidos a prueba constantemente. Allá afuera hay un bombardeo donde ahora las mujeres se visten de una manera indecente, donde verdaderamente pondrán a prueba el corazón, la mente. A muchos siervos, a muchos predicadores, los ojos los ha hecho caer, porque el tentador, el diablo, entra por los ojos, domina el corazón y la mente, tiene el control de ello. Y es por eso que nosotros debemos tener cuidado y recibir el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan de Job? Dice Job en el capítulo 31, versículo 1. Job 31, versículo 1. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Hizo qué? Pacto con sus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Las vírgenes son puras, son de Dios. Entonces nosotros debemos guardar nuestros ojos de la codicia. Nosotros debemos guardar nuestros ojos de la codicia. Hombres y mujeres deben reprender las obras infructuosas de las tinieblas para guardar el corazón, para soportar, para resistir. Cuando nosotros resistimos la tentación, viene la bendición de guardar nuestras acciones. De guardar nuestras acciones. La meta de Satanás es que usted haga lo malo delante de Dios. La meta de Satanás es ponerlo a usted en vergüenza, para que cuando usted haga una falta, él lo va a señalar y lo va a condenar. Ahí está, ¿no que es cristiano? ¿Ya ves cómo cayó? ¿Ya ves cómo cayó en la codicia? ¿Ya ves cómo cayó en el robo? ¿Ya ves cómo cayó en esto, en el otro? La Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos de hacer el bien. Dice el Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. Dice la Escritura de esta manera: ordena mis pasos. Cuando usted y yo estamos en alguna tentación, corremos y nos arrodillamos delante de su presencia y le decimos a Él en oración: ordena mis pasos por tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Nada malo se enseñoree en mí, Señor. Ayúdame a ser puro, ser limpio, ser grato delante de tu presencia como perfume delante de tus ojos. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 26 y 27, dice de esta manera: examina la senda de tus pies, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ¿qué? Rectos. Versículo 27: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Tristemente, hace unos días estaba yo leyendo el periódico en una nota y decía un padre estas palabras: ya estoy cansado de mi hijo. Ya estoy cansado de su comportamiento. Ya no sé qué hacer con él. Por tanto, he decidido matarlo. ¿Sabes qué? Lo mató. Si tú sabes discernir lo que está pasando, es el diablo. Porque él ha sido homicida desde el principio. Porque estos pensamientos no provienen de Dios. Estos pensamientos provienen del diablo. Estos actos provienen del diablo. Por eso cuando nosotros estamos guardándonos y estamos soportando la tentación y decimos no al pecado, entonces estamos dándole la honra y la gloria a Dios.
Y por último, la verdad es que nosotros recibiremos la corona de la vida a los que le aman a Jesús. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida. Recibirá ropas limpias, ropas nuevas, algunas piedras preciosas, dice el libro de Apocalipsis. En la antigüedad, a los atletas se les daba una corona de guirnaldas, pero también se les daba una corona de flores a los soldados o a una persona destacada en ese tiempo. Pero en el tribunal de Cristo, quiero decirte, estaremos usted y yo presentes, si Dios lo permite, y recibiremos la corona incorruptible. Esa corona que será dada a los mártires, pero también será dada la corona a aquellos que vivieron una fe inquebrantable, una fe en la cual no se dejaron vencer y pudieron vencer la tentación severa ante la adversidad. Va a ser una corona de gozo y de alegría e inmortalidad, porque Dios lo ha prometido para todos aquellos que son fieles, y a su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Quiero terminar con esto. ¿Cómo reaccionas o cómo reaccionamos a diversas pruebas que enfrentamos en la vida? ¿Cómo reaccionas cuando tienes una dificultad, un problema? ¿Cómo reaccionas con alguien que ya te enterró una espinita y que te sientes mal con esa persona? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas ante esas circunstancias en la vida? ¿Sientes que tu fe es quebrada? ¿Sientes que no puedes ver a esa persona? ¿Sientes que luchas cuando no puedes trabajar en equipo con esa persona y que no te pones de acuerdo y que el enemigo está ganando terreno y que te está aplastando la fe y que está destruyendo la obra de Dios? Pues es cuando más debemos correr ante la presencia de Dios y decirle: Señor, no podemos, pero en tus manos, en tu grande misericordia venceremos. Y por eso es que usted y yo debemos estar en oración por todos los santos, porque el tiempo se acerca, y más cuando sabemos que Cristo viene. Debemos estar en vela y oración, porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y tenemos que estar en vela. Aleluya, amén. Cristo viene pronto y debemos guardarnos del mal para que nadie tome nuestra corona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida a los que le aman. Cerremos nuestros ojos. Háblale a Jesús. Él está aquí. Si has fallado, no te preocupes. Pedro se levantó y confirmó a sus siervos, a sus hermanos: levántate. Levántate tú que duermes. El Espíritu de Dios brillará en tu presencia. Oh Espíritu Santo, oh Dios Todopoderoso, ven a brillar en nosotros, Señor, para resistir las pruebas, las luchas que hemos de enfrentar hoy y siempre. Queremos vencer en tu nombre, Señor. No queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Queremos hacerlo en tu regazo, en tu presencia, Señor. Porque toda dádiva y don perfecto descienden de lo alto
del Padre de las luces, el cual no hay tardanza ni sombra de variación. A su nombre la gloria. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo lo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Si te encuentras abatido y sientes desfallecer, y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran rey,
Hermanos míos, no erréis, soportemos las tentaciones en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Estamos despedidos con otra enseñanza para que fortalezca tu fe y sigas adelante y perseveres en el camino de Cristo. Que Dios te bendiga.